buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo institucional que realizan para atender la emergencia nacional por el COVID-19. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, a quien cedemos el uso de la palabra para el reporte epidemiológico de este jueves 25 de junio. Muy buenas tardes a todos los que están acá presentes y también siguiendo la transmisión. Al ser 25 de junio se registran 169 casos nuevos de COVID-19. Alcanzamos un total como país de 2.684 casos. Tenemos el rango de edad que va desde los 0 hasta los 94 años. Son 1.201 mujeres y 1.483 hombres y 1.968 que son costarricenses, 716 que son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en un total de 79 cantones. Se está sumando Buenos Aires a la lista de cantones que reportan casos positivos por COVID-19. Tenemos 2.077 adultos, 122 personas mayores, 414 menores de edad y 71 se encuentran en investigación. En cuanto a la edad, se registran 1.227 personas que ya están recuperadas y se distribuyen en 73 cantones. Se suma Nanda Yure a la lista de cantones con casos recuperados. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 92 años. Tenemos acá 583 que son mujeres, 644 que son hombres y por edad serían 1.021 adultos, 56 personas mayores y 139 menores de edad, 11 se encuentran en investigación. Se continúa con el lamentable registro de 12 fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres, con rango de edad desde los 26 hasta los 87 años. Al día de hoy tenemos 29 personas que están hospitalizadas, 6 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad de estas personas va desde los 43 hasta los 78 años. También quería hacer una indicación con respecto al estatus de las alertas. A partir de hoy a medianoche se suma a la lista de distritos o cantones con alerta naranja el distrito de San Rafael en Guatuso de Alajuela, en donde, recordemos, este estatus de alerta naranja tiene condiciones especiales de restricción vehicular y de regulación especial de apertura de los establecimientos que reúnen personas que atienden público. Recordemos, a partir de hoy a medianoche. Y como acá el tema futbolístico de alguna forma no puede faltar, yo también quiero externar un agradecimiento a los aficionados porque el día de ayer, que fue la primera parte de la final, el clásico, hubo un comportamiento bastante notorio, un buen comportamiento bastante notorio de los y las aficionadas a nivel nacional. Así que de verdad que eso es justamente lo que nos permite seguir avanzando. Obviamente hoy tenemos otra vez un aumento de casos, pero yo creo que eso es digno de reconocer porque lo que yo indicaba, o sea, si empezamos de verdad a romper, a hacer celebraciones, a romper burbujas sociales, ya no van a ser 100 y resto de casos, sino vamos a empezar a subir estrepitosamente y llegar a 500, 800 o más. Y justamente el buen comportamiento que demostró la afición ayer es digno de reconocimiento. Así que de verdad, gracias por cuidarse también ustedes mismos, porque esto al final, como yo decía, es cuidarnos todos y todas. Y a pesar de que ustedes ven que es un aumento de casos, obviamente el mensaje de mantenernos con las medidas que hemos venido indicando, de si tenemos que salir a un lugar público, no tocarnos la cara si no nos hemos lavado las manos, o no saludarnos de mano, beso, abrazo,
con mantener la distancia del 1.8 entre burbuja social. Pero yo quiero también indicar, es cierto, es preocupante y estamos haciendo todas las acciones necesarias para tratar de contener al máximo posible el aumento de casos. Pero también quiero indicar que en medio del contexto centroamericano y latinoamericano seguimos siendo un país privilegiado en medio de la pandemia por COVID-19. Este escenario, que como indico va en aumento, está aún lejos de muchas de las cifras de países que están justamente, o que estamos como Latinoamérica en medio del epicentro, de la zona más afectada en las últimas 3 semanas por el COVID-19. Así que esto es para darles una llamada de ánimo, de aliento, de que podemos lograrlo, de que podemos seguir haciendo que nuestros habitantes, los habitantes de este país, no vayan a tener una situación agravada por el tema sanitario. En realidad ustedes ven que, si bien es cierto, hemos tenido también un aumento en hospitalizaciones, en realidad para la cantidad de casos se ha mantenido un cierto distanciamiento. Sin embargo, recordemos que el aumento de casos se puede también manifestar en aumento de hospitalizaciones algunas semanas después. Entonces tampoco podemos ya decir que del todo estamos en una situación en donde no va a haber un aumento de hospitalizaciones. De hecho, que conforme vayan más casos, pues obviamente hay más riesgo de hospitalizaciones. Pero yo sí quiero también transmitir esto, que lo hemos estado haciendo en general bien. Es cierto que siguen habiendo rupturas de burbujas sociales y yo llamo por favor, porque esto, les indico, no es por un asunto que yo les pido simplemente para quedar bien como país, es porque queremos de verdad que todos y todas ustedes estén lo mejor posible en el tema de salud, en el tema de la vida misma, porque al final cada ruptura, cada fiesta, cada té que se hace, las personas que están participando, algunas pueden complicarse, pueden eventualmente fallecer, o personas que son cercanas, y yo creo que nadie quiere esto. Yo sé que todos tenemos un anhelo en medio de las celebraciones de 15 años, de los té de canastillas, que no queremos que se interrumpa, pero es un año muy difícil, un año diferente, y llamo por favor a que mantengamos esos comportamientos adecuados que nos han permitido justamente diferenciarnos y estar en una posición privilegiada en medio de Latinoamérica, en donde hay una cantidad muy alta de casos y de fallecimientos. También, a manera preventiva, quiero identificar uno de los establecimientos de servicio que representan un riesgo incrementado, aunque no hemos tenido recientemente casos, pero insisto, es de forma preventiva, a todo lo que son los call centers, los centros de llamada, a que por favor el empleador y también los que trabajan ahí cumplan con la medida del uso de la mascarilla. Recordemos que en los call centers, en los centros de llamadas, el estar hablando constantemente en espacios que, si bien pueden guardar el 1.8, eventualmente más bien así es como se solicita, entre los puestos de trabajo, pero el constante estar hablando hace que los cubrebocas se humedezcan mucho más fácilmente. Entonces ocupan varios recambios al día. No es posible que un call center utilice el mismo cubrebocas, el funcionario utilice el mismo cubrebocas para todo el día. Entonces, por favor, a los supervisores, a los dueños de los diferentes call centers, yo sé que esto eventualmente conlleva un gasto adicional, pero no se puede comparar eso con proteger al funcionario, con proteger a su familia, con proteger a sus amigos de un eventual caso grave por COVID-19. Igual, si existe eventualmente algún call center que está incumpliendo esto, pueden por favor hacer la denuncia al 1322, pueden hacerla incluso anónima para que hagamos la investigación respectiva, porque insisto, es un potencial en otros países. Aquí hemos tenido ya brotes originados por call center, pero en otros países han agarrado mucha velocidad justamente por las condiciones de cercanía eventual y de estar constantemente hablando, porque esa es la forma en cómo funcionan esos call centers, justamente dando asistencia técnica en la mayoría de los casos o evacuando dudas, ¿verdad? Y esto conlleva mucho el estar hablando constantemente. Entonces, de verdad que yo quiero hoy, en medio de que tenemos la cifra más alta, pero si podemos, yo sé que sí podemos, si seguimos comportándonos adecuadamente en la gran mayoría. Yo sé que igual, indicaba, habrán algunos que lamentablemente tienen que tocar el fuego y quemarse para reaccionar, pero yo creo que la mayoría podemos
hacer esta diferencia que hemos estado marcando para nuestro país, para nuestras familias, para nuestra sociedad y eventualmente como un lugar diferenciado en el mundo, en donde lo hemos estado haciendo muy, muy bien. Gracias. A continuación veremos un video en donde el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, informará sobre el ingreso de equipo médico para aumentar la capacidad de respuesta hospitalaria ante la pandemia. Hola, hoy me comunico por medio de video porque todos los jueves sesionamos como Junta Directiva en la Caja. Pero en un día como hoy, donde estamos de nuevo reportando un día récord en términos de nuevos casos reportados de COVID-19, queríamos informar que el día de ayer ingresaron 21 ventiladores nuevos de órdenes que hemos pedido para estos productos. Esto es algo muy importante porque la dotación de unidades de cuidados intensivos es algo que es difícil de aumentar. Pues requiere no solo el recurso humano y de la cama, sino del equipo, y especialmente los ventiladores para una enfermedad como COVID-19, que es una enfermedad que genera insuficiencia respiratoria. Pero estos 21 ventiladores que nos ingresan significa que podremos dotar de 21 camas adicionales de cuidados intensivos para atender pacientes COVID-19. Ahora, recordemos que un crecimiento exponencial es algo que no aguanta ningún país del mundo en términos de su sistema de salud, pero estamos haciendo todo lo posible de aumentar nuestra capacidad hospitalaria ante el creciente pico de casos que estamos viendo en nuestro país. Pero de nuevo, recordamos a toda la población, no queremos ver a nadie en con el periodo de consultas. Iniciamos con Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, colega, acercarse e indicar hacia quién estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes, señor ministro. Mis consultas. Usted anunció que a partir del próximo sábado el uso obligatorio de mascarillas en diferentes sitios públicos. Serán exigidas, y esto se lo planteo a consultas de lectores, serán exigido el uso de mascarillas en moles, supermercados, tiendas y otros comercios públicos. Será requisito que lo exijan los dueños de estos establecimientos a la entrada de estos negocios. Segunda consulta, hay mucha presión para que se abran los aeropuertos internacionales a la mayor brevedad, ICT, MOP, entre otros, en las últimas horas. ¿Cuál es su posición al respecto? Y tercera consulta, don Daniel, con la aceleración de casos que se está notando en los últimos días y en este último mes, usted acaba de decir que aún sigue el país en una posición privilegiada con relación al resto de naciones latinoamericanas. Pero con esa aceleración de casos, ¿cuánto riesgo corre esa posición privilegiada del país hasta el momento reconocida internacionalmente? ¿A qué atribuye usted esta aceleración de casos? ¿Qué está pasando? ¿Cree usted que puede ser la estrategia que se está siguiendo, que está fallando en alguna manera? Si puede aclararnos en ese sentido al país con sus respuestas. Sí, don Edgar, gracias por sus preguntas. Con respecto al uso obligatorio de mascarillas, recordemos que el uso de la mascarilla siempre, primero quiero hacer mucho énfasis porque es una enorme responsabilidad. Yo no puedo dejar de decir eso siempre porque usarla inadecuadamente, como indicaba, si una mascarilla ya se humedece y sigue siendo usada, pierde la capacidad de no filtrar adecuadamente las gotículas o las gotas de saliva, y eso más bien pues confiere una falsa seguridad. Si no la manipulamos bien, igual podemos contaminar y más bien contaminar otras superficies y más bien se convierte en un riesgo de transmisión. Entonces, yo sí, por favor, cada persona
que se tome el tiempo de, mañana vamos a hacer un repaso sobre esto, vamos a ampliar sobre el uso de mascarillas, pero que de verdad tomemos el tiempo de ver cómo es que se utilizan y a la hora también de la disposición, si es reutilizable, pues guardarla en una bolsita plástica y llevarla, ¿verdad?, para que no vaya a haber exposición a otras personas y hacer el adecuado lavado. Y si es descartable, pues entonces disponerla en un basurero con tapa. Recordemos también que esto de ninguna otra forma sustituye el distanciamiento físico o las otras medidas, que es una medida complementaria que se considera importante, y aquí es donde voy a caer en su pregunta. En el momento en que usted está a la par de otra persona y está compartiendo o está cercano y que eso se extiende en el tiempo, porque una interacción rápida de que alguien pasó por ahí, que respiró, a menos de que obviamente esa persona estornude o tosa y lo haga encima suyo, el riesgo en realidad es prácticamente inexistente. O sea, que usted vaya en una tienda y que se topó con alguien y simplemente lo saludó, por eso usted no se va a contagiar. Pero hablamos, por ejemplo, en un banco en donde usted hace una fila y está ahí mucho tiempo, posiblemente 15 minutos o más, en una iglesia, en donde usted está una hora, en un cine, en un teatro, donde usted está bastante tiempo ahí al lado de otra persona, ahí el riesgo sí se incrementa. Y recordemos que el riesgo también se incrementa entre más cerrado y menos ventilado sea el lugar. Así que por eso es que se hace obligatorio para unos lugares, y para otros no es que no se recomiende, se puede recomendar su uso, pero ya de forma obligatoria, justamente por esa explicación que le acabo de dar de la exposición, de la dinámica de interacción y de las gotículas, y justamente esto de que no es que porque yo estuve a la par de alguien o lo saludé o estuve un minuto, ¿verdad?, con esa persona y si acaso me dijo algo, ya es que por eso usted se va a infectar. Obviamente, si la persona ya está con síntomas, ahí sí, pero hemos dicho que las personas con síntomas no deben salir de su casa. Si está con tos, con fiebre, con dolor de garganta, no debe salir de su casa, tiene que quedarse ahí y ni con el uso de la mascarilla debe salir de su casa. Es cierto que los que están cuidando a los enfermos tienen que usar mascarilla, pero en el lugar donde están cuidando al enfermo, no es para ir a lugares públicos. Con respecto al tema de aeropuertos, ya lo hemos indicado, la presión que puede haber para abrirlos no puede de ninguna forma sustituir la seguridad de que tenemos el protocolo mejor adaptado posible para cumplir con las medidas sanitarias que nos vayan a proteger mejor. Así que también, en ese sentido, yo no veo la apertura de los aeropuertos a la vuelta de la esquina en cuestión de pocos días, pero sí, ya estamos pensando en que en unas semanas es posible hacerlo de forma gradual. Pero por el momento no vamos a correr con este tema, vamos a asegurarnos que los protocolos sean lo suficientemente estrictos para minimizar el riesgo. En el caso del aumento de los reportes de positivos que hemos ido teniendo, en realidad ya hemos dicho, o sea, esto es un fenómeno que en algún momento se podía esperar de que iba a haber un aumento de casos, y han habido diferentes clústeres y conglomerados de personas en diferentes lugares, especialmente de la gran área metropolitana últimamente. Cuando igual tenemos aumento de casos en lugares de la zona norte, pero también el hecho de que sean casos en el gran área metropolitana, pues, y también que están justamente en zonas densamente pobladas, pues también hace que aumente eventualmente esa cantidad, esa magnitud de los casos. Como indicaba anteriormente, el trabajo que se hace del aislamiento, de la identificación de los contactos, de ese aislamiento previo a que haya exposición, de que exista obviamente pues un operativo ampliado para ir a detectar casos como lo que está ocurriendo justamente en este momento en Pavas, en donde ya nos fuimos al campo a buscar proactivamente con la caja, con fuerza pública, ¿verdad?, con apoyo, para buscar personas asintomáticas también. Y eso es parte de lo que se conlleva en medio de una pandemia, como indicaba, que pues sí, vamos a tener altos y bajos. Obviamente la expectativa que tenemos es no llegar a un escenario de transmisión comunitaria amplificada, porque eventualmente podemos tener transmisiones en clústeres y que pueden llevar incluso a algún nivel de transmisión comunitaria. Pero aquí lo que todos buscamos es de que no existan, que no empiecen a darse casos de personas que empiezan a manifestar síntomas por diferentes partes del país y no tienen ningún nexo entre sí, en donde ya hay mucha transmisión. Entonces, igual, o sea, insisto, muchos también un porcentaje importante de esos casos se ha dado por ruptura de burbujas sociales, por eventos de celebraciones, de fiestas, de test, ¿verdad?, que se han hecho, y yo creo que aquí también seguimos haciendo el llamado de que por más que uno piense que no va a ocurrir, ahí es donde ocurren y ahí es donde empiezan a originarse muchos de los casos que pueden irse extendiendo en diferentes zonas del país. Así que el asunto del respeto a la burbuja social es un respeto a la vida misma, a las personas que queremos,
y en la medida que lo podamos mantener, podemos hacer que esta cantidad de casos, que puede eventualmente subir un poco más, no vaya a agarrar una ruta que no vaya a tener ese regreso tan fácil, que ya dijimos, ¿verdad? Cuando hay un aumento de casos de forma exponencial, el asunto ahí sí lleva al eventual colapso de los servicios de salud. Continuamos con Osvaldo Alvarado de Multimedios. Don Edgar, disculpe, ya usted realizó sus 3 consultas. Vamos a continuar, por favor, con Osvaldo Alvarado de Multimedios. Por favor, don Osvaldo, acercarse al micrófono. Don Edgar, agradecemos, ya usted tuvo su oportunidad de realizar 3 consultas. Vamos a continuar, por favor, con Osvaldo Alvarado. Muchas gracias. Buenas tardes, don Daniel y a los compañeros acá presentes. Un poco traíamos una inquietud similar a la que tiene don Edgar con respecto al uso de mascarillas, pero sobre todo pensando en esa obligatoriedad que hay en algunos lugares, o que va a haber a partir de este fin de semana en algunos lugares, pensar en a qué se atienen las personas que se niegan a usarlo, a qué se atienen las personas que se ponen rebeldes por no usarlo, o sea, porque será simplemente que no los van a dejar entrar a los lugares y van a andar por cualquier lado sin el uso de la mascarilla, pensando en que la gente va a poder ingresar como bien ustedes lo tienen pensado, al ir abriendo, digamos, una nueva etapa, ir a lugares públicos y demás. Entonces, ¿cuál es la verdadera sanción que habría para quienes no usen o se nieguen a utilizar una mascarilla? Ya nosotros hemos visto algunos casos de personas que se pelean con el chofer del bus porque no quieren utilizarla. O sea, en realidad es algo que sí puede suceder. Y la otra consulta es sobre las personas que están, bueno, ustedes dicen las personas que pueden estar asintomáticas. ¿Qué tanto temor hay de que esa asintomatía pueda generar pues ya contagio comunitario en los lugares donde ya hay una alerta naranja? Sí, muy bien, muchas gracias, don Osvaldo, por sus preguntas. Con respecto al uso de mascarillas, reitero, es en lugares específicos en donde hay una interacción más cercana y por más tiempo. El hecho de ir en la vía pública con una mascarilla, o sea, en realidad no tiene sentido. Y en ese caso, lo que hablamos es que si la persona, justamente para poder ingresar a los servicios o establecimientos en donde se está poniendo como obligatorio, ahí es el supervisor o el encargado del establecimiento el que debe velar. Claro que van a haber situaciones difíciles en donde alguien no va a querer usarlo y eso puede presentarse eventualmente para algún tipo de confrontamiento. Pero bueno, como indicaba anteriormente, o sea, yo creo que aquí es un asunto de responsabilidad, de solidaridad, del uso de la mascarilla y en una sociedad es imposible hacer que el 100% de la gente se comporte de la forma en que uno espera para proteger la vida de las mismas personas o de los que están alrededor, pero yo sí hacemos ese llamado muy encarecidamente a que por favor el uso de la mascarilla en los lugares en donde se ha solicitado es un asunto que salva vidas, es un asunto que perfectamente puede significar esa diferencia entre un familiar, una persona cercana que se va a ir de este mundo o puede permanecer porque le podemos ofrecer el respirador artificial si esto se empieza a complicar. Así que el llamado sigue estando ahí y eso justamente es con respecto al asunto. Y claro que van a haber conflictos, se van a dar conflictos y eventualmente tendrán que ser atendidos, así como tenemos en este momento conflictos por gente que insiste en hacer fiestas y insisten en hacer actividades grupales rompiendo burbujas sociales. Y con respecto al asunto de los asintomáticos, en realidad se ha visto que los asintomáticos tienen una cantidad de virus en su cuerpo que es menor, es lo que se llama la carga viral, es la reproducción de las partículas es menor, sí pueden transmitirlo, pero lo que se ha visto es que su rol en la transmisión es mucho más importante en los núcleos familiares en donde la convivencia, el compartir de una manera mucho más cercana, en realidad es el riesgo que confiere. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que los que van a tener síntomas 2 días antes de tener síntomas pueden transmitir ya de forma importante el virus, incluso un poquito antes. Entonces, desde ese punto de vista, claro que también preocupa porque están los que no van a tener síntomas del todo y van a tener el virus y todos los que van a tener síntomas 2 días antes sí pueden ya transmitirlo y por eso es que también se hace importante, aunque alguien no esté visiblemente con síntomas, pues obviamente tratar de minimizar el contacto posible con personas que no son de nuestra burbuja. O sea, en el caso de que ir a un supermercado,
Ya dijimos incluso que, por ejemplo, la persona que está atendiendo en un banco, en un supermercado, que tenga una pantalla acrílica, ¿verdad?, de protección, no hace falta que use la mascarilla. Pero la idea es que no nos pongamos ahí en el supermercado ya a hablar, ¿verdad?, y 10 minutos, 15 minutos con el amigo, porque ahí ya rompimos la burbuja social y justamente ahí es donde puede llegar el riesgo, aunque la persona no esté visiblemente sintomática. En realidad los sintomáticos tienen un rol en la transmisión, pero se ha visto que es mucho más en un contacto más cercano, en un contacto más íntimo, especialmente en núcleos familiares. Continuamos con Óscar Ulloa, de Repretel. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, señor ministro. Don Daniel, ayer hubo unas manifestaciones en zonas costeras de los pobladores reclamando en vía pública pues, una especie de medidas diferenciadas, apoyo, respuestas claras y más rápidas en vista de lo que está pasando en estos sectores, que claramente tienen una realidad muy diferente a la del GAM y tienen las mismas medidas, reclaman ellos, que acá, donde la realidad es diferente, como les decía. Hay posibilidad de tomar medidas diferenciadas para estas regiones y adelantarlas o acelerarlas según la zona. Quisiera tal vez una respuesta para la gente que está un poco desesperada en estas regiones. Y en una de las manifestaciones en Tamarindo hubo pues una intervención policial que, valga decir, que es autoridad sanitaria también, como usted bien lo ha explicado, donde hubo un arresto y demás, hubo varios policías sobre la gente. Quisiera saber, así como le pregunté sobre las fiestas días atrás, cómo es el protocolo para intervenir aglomeraciones o también manifestaciones en vía pública, porque recuerdo que los alcaldes se aglomeraron afuera con empleados municipales del Congreso y nunca vi policías rodeándolos, pero a la gente en vía pública ayer en Tamarindo sí. Entonces quisiera saber un poco esa diferencia. Y en tercer lugar, sobre el testeo masivo que se va a hacer en Pavas, quisiera detalles y también un mensaje a la gente de cómo es esta logística, qué buscan, en qué barrios, tal vez profundizar sobre eso, y cuántas pruebas hay en stock, don Daniel, en este momento, en caso de estarnos alistando para aplicar este mismo modelo en otras comunidades conforme se vaya pues replicando, complicando el asunto tal y como está sucediendo en ese distrito. Gracias. Sí, bueno, gracias por sus preguntas. Con respecto a las manifestaciones que se han dado en zonas costeras, ya hemos dicho que las acciones diferenciadas en diferentes zonas del país va a seguir siendo la dinámica, y esas medidas pueden ser o para mayor apertura o para menor apertura. Y esto está en constante análisis. Nosotros, claro que por ejemplo el tema de playas es algo que ya estamos trabajando con un protocolo, ¿verdad?, con el apoyo, esperamos, de todas las municipalidades y del ICT y la fuerza pública para permitir una franja mayor de operación en algún momento. Pero en este caso, que tenemos un aumento sostenido de los confirmados, no sería correcto abrir las playas, porque justamente más bien personas de la gran área metropolitana pueden trasladarse a las playas y a los lugares comerciales y llevarse la positividad hacia otras zonas en donde no tienen casos en este momento. Así que creo que en esto hacemos todo un asunto de no solamente ver el distrito como tal, sino todas las posibles relaciones y dinámicas que se pueden dar en medio de los casos positivos. Con respecto a lo que usted manifestaba de que cuando hay manifestaciones, bueno, de hecho que en esa manifestación que usted indica sí llegó la fuerza pública, que fue con alcaldes, pero aquí siempre, cuando una persona sola hace un asunto inapropiado, pues dependiendo de dónde esté en el recinto, así se puede multar o se puede aplicar una sanción. Obviamente grupos organizados que hacen actividades o convocan actividades, sí se les puede también multar, ¿verdad?, y sancionar por hacer ese tipo de medidas que van en contra de el bien común de la población, que en este caso es la salud y la vida misma, ¿verdad?, que pueden haber obviamente otros bienes, pero en este momento priva y se pone en primer lugar la salud y la vida de las mismas personas. Y con respecto al asunto del operativo en Pavas, para muestrear más y justamente pues tener una claridad de qué es lo que está ocurriendo, pues como indicaba, se van a hacer bastantes pruebas y con base en esa información, no tengo aquí el detalle exactamente de dónde se van a hacer, pero sí van a hacer en diferentes puntos que consideramos estratégicos, y la idea justamente es que con esto podamos eventualmente incluso en algunas zonas de Pavas, puede ser que podamos levantar la alerta naranja o puede ser que la mantengamos, ¿verdad? Eso es parte de lo que estamos haciendo y estar pues más tranquilos o más seguros de qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno de eventual transmisión de forma amplificada en Pavas.
Y las pruebas en stock no las tengo acá, pero sí quedan suficientes. O sea, yo lo indicaba hace tal vez menos de una semana, que teníamos muchísimo más pruebas, más de 25.000 pruebas de todas las que habíamos hecho en 3 meses, así que en eso no hay en este momento problema. Continuamos con las consultas de medios regionales, Noticias Fortuna y periódico El Desamparadeño consulta. En tema de las restricciones en los cantones que se encuentran en color naranja, hay una inquietud en el tema de supermercados, farmacias y comercios esenciales. Ayer la Fuerza Pública procedió con el cierre de algunos establecimientos como pulperías a las 5 de la tarde. Estos también entran en la restricción de 5 de la tarde a 5 de la mañana. ¿Nos puede detallar nuevamente el tema de restricción comercial en estos cantones de alerta naranja? Sí, recordemos que en ese caso la restricción de los alerta naranja a partir de las 5 de la tarde hay un cierre de establecimientos que representan reunión, una suspensión de los permisos sanitarios de funcionamiento y eso está en realidad pues en constante revisión. Como digo, puede ser que un cantón tenga un levantamiento o una disminución de la alerta dependiendo de cómo se vayan comportando los casos y las dinámicas que vayamos viendo. El detalle en realidad todo eso está en la página web del Ministerio, ahí pueden entrar y ver todo qué es lo que implica la alerta anaranjada y qué es lo que no conlleva. El medio Cazú TV consulta, ¿ya se aprobó o descartó si existe transmisión comunitaria en Pavas? Y si aún no, ¿cuándo tendrían datos? Bueno, este operativo esperamos en máximo 4 días tener todas las pruebas que estamos planificando tener, que son cerca de 1.000 pruebas. Y ya con eso pues tendríamos un panorama mucho más claro de qué es lo que está ocurriendo en Pavas por los hallazgos que ya hemos dicho de que habíamos encontrado 6 personas que en la búsqueda comunitaria, que no necesariamente tenían nexos, se encontraron positivos y también del hallazgo en las aguas residuales, ¿verdad?, que se tomaron, en donde salió positivo la toma hace unos días atrás. Entonces ese muestreo pues obviamente nos va a dar mucho mayor claridad y podemos referirnos cuando ya haya concluido este operativo de búsqueda amplificada de casos, en donde le digo, podemos incluso con el apoyo de la comunidad eventualmente evaluar si podemos levantar la alerta, ver a regresar a estados o eventualmente hay que sostenerla. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Los esperamos mañana con una nueva transmisión al ser las 12:45 de la tarde. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo en otra edición más de Soluciones del 13.